Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por la implicación, además, ¿no?, que habéis tenido a la hora de poder participar en esta mesa, ¿no? Si aprovechamos, abrimos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, bien con aspectos metodológicos o bien con aspectos diagnósticos, clínicos, o bien con cualquier otro aspecto relacionado con la guía, pues adelante. Sí. Bien, mi nombre es Serafín Málaga, soy el presidente de la Asociación Española de Pediatría y la verdad es que agradezco mucho vuestra invitación para estar presente aquí en este acto y como he dicho en otras ocasiones cuando he participado como oyente en la presentación de guías clínicas, quiero deciros que la Asociación Española hará todo lo posible para divulgar esta guía. Los que hemos vivido en hospitales y hemos asistido a la muerte de estos niños y no hemos sabido qué decirle a los padres, porque realmente los médicos no tenemos todas nuestras bazas en la mano, como hemos podido ver, no tenemos, incluso ahora después de ver los resultados de esta guía, pues muchas veces es frustrante el encontrarte que no tenemos todavía herramientas suficientes para avanzar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Entonces, lo más que podemos hacer desde las sociedades científicas es intentar divulgarla, profundizar, como habéis hecho todo el equipo, que yo creo que podéis estar muy orgullosos de vuestro trabajo, y desde el punto de vista de las instituciones, digamos, ministeriales, etcétera, pues hacer todo lo posible para que esta guía, la versión esta pequeñita, que puedan llegar a todos los profesionales de atención primaria, pero desde nuestra asociación, pues deciros eso, que a la Fundación estamos dispuestos no solamente a esto de la guía, sino también a realizar otras acciones que puedan redundar en que los padres que han pasado por esto, pues vean que por lo menos el consuelo de que los médicos y los padres que lo han pasado estamos unidos en logros mejores. Muchas gracias. Sí. Al fondo, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santi García, soy director regional en Cantabria de la Fundación Irene Mejías. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer el trabajo de estos 2-3 años para la elaboración de esta guía, que yo creo que, bueno, que marca un hito, ¿no?, en lo que es la prevención de esta enfermedad, ¿no?, en España. Yo tenía una pregunta para los expertos. Bueno, Jorge, aprovecho para saludarte, que no he podido llegar a tiempo de escucharte. Estoy implicado mucho con Jorge en tareas de difusión, ¿no?, y distintas campañas de difusión para distintos colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos especial hincapié en el mundo de la farmacia, los farmacéuticos, y luego tenemos distintas iniciativas también destinadas a público en general, ¿no? La pregunta sería, he leído lo que dice la guía al respecto, ¿no?, en cuanto a colectivos vinculados pues al tratamiento, al cuidado de los niños, etcétera. Pero hablando de público en general, ¿cuál creen ustedes que es el grado de información que sería adecuado? Me refiero a padres en general, público en general. ¿Es útil o sería útil la difusión de todo el conjunto de síntomas? Veo que en la guía se habla en especial de las petequias, ¿no?, como un factor o uno de los síntomas en los que quizás sí merezca la pena incidir. ¿Cómo ven este asunto? Gracias. Bueno, en la guía, como he comentado antes, recoge un material para pacientes
en el cual se informa de los signos y síntomas para ayudarles a reconocer la enfermedad. Ya sabemos todos que es crítico, es una enfermedad tiempo dependiente. El último capítulo de la guía habla sobre las campañas de sensibilización, precisamente aborda este tema. Hemos encontrado muy pocos estudios, 2 estudios cualitativos. Uno de ellos comentaba que en ocasiones, si se hacen campañas muy masivas y muy extensivas, generalmente se crea una situación de alarma en la cual los padres con cualquier síntoma, en la primera situación se ponen ya en el escenario de meningitis grave, mi hijo está fatal. Entonces, yo le puedo comentar eso, la información que hemos encontrado, los estudios que hemos encontrado. ¿Cómo abordar este tema? Con las petequias está muy claro. Si el niño tiene petequias, bueno, no voy a contar nada nuevo. Se hace la prueba de la vitropresión y es un signo de alarma. Pero con el resto de síntomas inespecíficos, supongo que ahí la labor del clínico es fundamental. A la hora, pues lo que comentaba antes Juan, de dar un tiempo de alerta, si el clínico ve que aquello no le queda muy claro, si va a evolucionar a una meningitis o una sepsis meningocócica, avisar al padre. Pero no queda claro en la guía. La verdad es que este tema lo abordan 2 estudios cualitativos solamente. Hola, buenas tardes. Yo soy Mariluz Ruiz Falcó, estoy aquí representando a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica y muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que me parece que habéis hecho todos un trabajo extraordinario desde el primero al último. Y bueno, yo que me dedico a la neurología, o sea que quizá aunque trabajo en un hospital pediátrico, pues me tocan las fases de secuelas. Pero yo llevo muchos años en un hospital pediátrico y soy de esa generación del miedo a la petequia en urgencias. Yo creo que quizá, y bajo mi otra perspectiva, pero lo que hay que hacer es educar a que un niño con fiebre tiene un pediatra, y la idea de reevaluar cada 4 horas esa situación quizá sea como lo más práctico para ni que esté todo el mundo en la angustia, ni que haya esa sensación de mi hijo le ha visto el pediatra, ya me ha dicho que no tiene nada y a lo mejor evidentemente 12 horas después tenemos una tragedia. O sea, yo creo que las cosas hay que darles unos márgenes, ¿no? O sea que la idea de la reevaluación de la fiebre y de los signos cada cierto poco tiempo es lo que nos debe ayudar a todos, ¿vale? Buenas tardes, soy José Gálvez, soy pediatra de atención primaria. Os felicito a todos por la guía, pero quería decir una cosa, y es que en la atención primaria con el diagnóstico seguimos teniendo un reto formidable, porque es que yo llevo 30 años en esto. Yo recuerdo una epidemia, como decía Juan antes, que se nos morían en el hospital. Teníamos corticoides, teníamos respiradores, teníamos, hace muchos años, pero teníamos todas estas cosas, se nos morían en el hospital. Y desde luego en atención primaria es todavía más difícil, porque sabemos, todos hemos visto casos que en 6 horas, en 8 horas se te va un niño. Y estamos hablando de síntomas muy sutiles, estamos hablando de frialdad de piernas, estamos hablando de dolor de piernas, estamos hablando de fiebre, y entonces quiero decir que seguimos teniendo un capítulo muy importante de investigar por delante. O sea, que no nos creamos que con esta guía nos podemos dar por satisfechos. En concreto, esa pregunta específicamente, es decir, ¿qué actitud, la de reevaluar? Es decir, nosotros creemos que hay una pregunta específica en la guía, porque dentro de la guía se han abordado muchas preguntas. Hay una pregunta de investigación, si cuando tú tienes dudas, ¿qué es mejor? ¿Reevaluar a las 4 horas o enviar? El coste-beneficio de la pregunta, aunque no hay estudio serio, apuesta más por enviar, porque ahí juega a favor el tiempo. Esa es un poco de la idea. Cuando planteamos el algoritmo del diagnóstico, pues un poco lo que Pepe Galvé, o yo veo que tú también compartes la generación, en los años 80 era un auténtico, yo en ese periodo hice la residencia, era todos los días 4, 5 o 6 o 7 en cada día, vivimos
que eso es como se comporta la enfermedad meningocócica con ondas epidémicas. Ahora mismo la situación que se produce es que la mayoría de los niños, por ende o por definición, pues ahí no hay enfermedades potencialmente graves. A recordar las vacunas, cómo han disminuido la mayoría de las enfermedades invasivas, o incluso esa es la situación que estamos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no todas las personas que ven niños en las primeras horas tienen formación o conocimiento de lo que tienen que buscar, que eso es lo que pretendemos como uno de los mensajes claves de la guía. Es decir, que lo que se trata es de mirar, y mirar en los niños significa buscar signos de gravedad, y uno de ellos esa que le llaman feeling, que tú lo ves mal, que lo ves, y eso no ocurre siempre, es una idea, o lo que utilizar las escalas en la fiebre. Yo creo que eso quizás sea lo más relevante, pero no fuerte. Como mi experto y amigo que dice Pepe Galvez, no tenemos evidencias fuertes de manejo, ¿eh? Buenas tardes, soy Begoña Domínguez, soy presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Felicitaros por este trabajo tan impresionante que habéis realizado entre todos. Estoy absolutamente convencida de que nos va a servir en nuestra práctica diaria, va a ser de gran utilidad. Creo que en esta misma idea que habéis planteado últimamente en las últimas intervenciones, creo que todos recordamos, sobre todo los que ya somos un poquito mayores y hemos vivido esta etapa de las meningococemias, y a mí me han tocado vivirlas en Galicia, y aquello fue realmente duro, realmente duro. Hemos aprendido muchísimo al respecto, y sí que es verdad que los jóvenes no saben lo mismo que nosotros porque no lo han visto. Está claro que no es lo mismo aprender de oídas o leyendo que aprender viviéndolo. Tenemos que transmitir a los nuevos pediatras esta formación que no tienen en este momento. Yo creo que esta guía va a ser de gran utilidad para ello. Tendríamos que, lógicamente, incluir esta parcela de formación en los cursos de formación, en las actividades nuestras. Yo me comprometo desde aquí a intentar, por encima de todo, en nuestros cursos de formación, incluirlas. Por lo menos la presentación de la guía y la idea de implantarla y de implementarla. Por otro lado, también desde aquí me comprometo a que en nuestra página web dedicada a la familia, a los padres, se incluya el acceso y el enlace a la guía, además de dedicarle un tiempo, como bueno, nosotros en este momento estamos dedicándole a determinadas actividades, pues a la lectura, a la nutrición, etcétera, dedicarle también una etapa específica a este tema. Desde aquí también me comprometo a ello. Y después, simplemente, para terminar, ¿qué es lo que nos hace sospechar o qué es lo que quizás nos venga mejor a la hora de que no se nos escapen estos niños, ¿no? Es esa sensación de enfermedad diferente de lo normal, esa sensación de no patología banal, esa sensación de que el niño no va evolucionando bien, pero en horas, y eso es lo que hay que advertir a la familia. Y luego otra cosa que es muy importante, que algunos de nuestros compañeros están olvidando, que es desnudar a los niños cuando los exploramos. Es absolutamente fundamental desnudar a un niño cuando se explora, a no ser que esté clarísimo que sea una amigdalitis pultácea, etc. Pero cuando el diagnóstico tiene la más mínima duda, hay que desnudarlo. Hola, buenas tardes. Soy María José Muniesa, vengo en representación de SEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Y bueno, desde la oficina de farmacia pues no podemos hacer nada en la solución de este tipo de enfermedades, pero sí que muchas veces se nos presentan a nosotros los casos porque, como habéis comentado, son síntomas muy inespecíficos que se pueden confundir con otras enfermedades banales, y también por nuestra parte pues vamos a tratar de difundir a través de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria pues cuáles son las recomendaciones que vosotros dais para actuar en la mayor brevedad posible de derivar al médico de atención primaria o directamente al hospital desde la oficina de farmacia, y también difundir la existencia de la fundación y del apoyo a las familias después de un evento si no ha sido fatal. Simplemente esto, y creo que felicitar a todos los que han colaborado, han
hecho posible la realización de la guía, que me parece que puede ser de una ayuda extraordinaria. Quizá nosotros menos, pero trataremos de sacarle el mayor jugo posible también. Gracias. Javier, ¿quieres apuntar algo? Sí. Bueno, como he dicho en la exposición, yo tengo un sueño cumplido, pero tengo un temor. Y el temor se ha expuesto en la elaboración. Lo hemos comentado alguna vez, no me mires así porque lo hemos comentado. El temor es cómo vamos a informar a la familia. Es decir, nosotros ya tenemos virus respiratorios, sincitialfobia, tenemos TDAH-fobia, tenemos virus del papiloma humano-fobia. Ahora mismo hay que tener mucha precaución con signos y síntomas totalmente inespecíficos de cómo debemos informar a las familias. Y ahí tenemos una gran responsabilidad. Evidentemente, no es lo mismo informar al médico de atención primaria, que el mensaje que has dicho, Begoña, es fundamental, elígelo, Jorge, desnuda al paciente cuando tengas duda. Es así, cosas así de sencillas. Pero fijaros, salvando la petequia, que eso ya se ha hecho una campaña, Jorge, y alguna cosa muy concreta más, con alta sensibilidad y especificidad, tenemos que tener mucha prudencia en la información a las familias. Sí, otra pregunta. Sí, discúlpeme si se ha mencionado a lo largo del acto, porque no he podido estar desde el principio. Quería preguntarle su opinión sobre las nuevas vacunas, bueno, y en concreto una que ya ha sido aprobada a nivel de la Unión Europea para la meningitis bacteriana. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál sería su recomendación al Ministerio, al Consejo Interterritorial de Salud? Su inclusión en calendario, su puesta a disposición en oficinas de farmacia. Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta, porque viene al caso. Bueno, vamos a ver, yo quiero difundir que hay un documento de evaluación de tecnología muy bueno, hecho por la agencia andaluza, que han estado aquí presentes en el acto, que cubre hasta el 2009. Fundamentalmente se concentra, eso es una consideración, se concentra sobre todo sobre el tema de la vacunación de una cepa neozelandesa, con una efectividad del 65-70%, y algunas experiencias que hubo en Cuba y eso. Eso es lo que hay de informe. Y el informe no da resultados concluyentes. Pero la cuestión está que lo importante ha surgido desde el 2009 en adelante. Con una tecnología que es nueva e innovadora, que es lo que es la vacunología inversa. Pero la situación es como si está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Yo, como sabía que eso es una pregunta que en cualquier sitio no la van a hacer, lo tengo estudiado, pero que de alguna manera que sepas tú que la situación está. Hay muchos estudios publicados, sabemos, hay gente aquí presente en la sala que le acabo de preguntar que teóricamente ahora mismo hay al menos 3 o 4 o 5 estudios en fase 3, pero en España no está autorizado. Los estudios ya son de fase 3. Fase 3 son estudios con una muestra amplia de pacientes donde se valora, pero se están valorando resultados intermedios como son los niveles de anticuerpos de una vacuna hecha con una tecnología revolucionaria como es la tecnología esa inversa, pero que desconocemos la efectividad en la población, con lo cual pues ahora mismo estamos sin poder pronunciar, pero ahí está, eso es inminente, eso es lo que yo le puedo responder. Muy bien, pues gracias a todos por su participación y cedo entonces la palabra a Juan Manuel García Lechuz. Primero soy Alfredo García Àlex del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Felicitaros por la magnífica guía de práctica clínica sobre la enfermedad meningocócica, pero una cuestión. La guía tiene una virtud también que da una información para los padres en un apartado que es muy de agradecer, pero la pregunta que me hacía yo es que, bueno, en este caso es pertinente la pregunta por cuanto hay un padre de una niña que participa en la elaboración de la clínica. A veces cuando planteamos qué información se debe dar a las familias, es la información que nosotros los médicos creemos, pero la que realmente los pacientes no expresan en sus verbatines sus emociones. Y claro, la pregunta a continuación es, cada enfermedad tiene diferentes fases. En una enfermedad meningocócica hay una fase de sospecha, que la información te queda la pregunta del dilema de dar información preocupante.
La siguiente fase es la entrada en cuidados intensivos y ver cómo esas lesiones cutáneas van avanzando, a veces produciendo necrosis y el deterioro de la conciencia. La tercera fase, que sería la residual, que ya de salida, convalecencia, con a veces fracaso renal aguda, y cada fase exige información diferente, porque las preguntas y las angustias y el estrés de los padres es diferente. ¿Habéis abordado esta situación a la hora de elaborar la información para los padres? ¿Han de alguna manera participado en los verbatines de sus emociones para contestar específicamente esta cuestión? Bueno, me temo que no hemos sido tan ambiciosos. Quiero decir, hemos elaborado un documento de información para familiares, pacientes y cuidadores, advirtiendo de los síntomas, advirtiendo de cuál es el curso de la enfermedad, dando a conocer la dimensión de la EMI, qué puede suceder en las distintas fases, pero no hemos abordado tan específicamente las cuestiones que usted trata. Y todo esto ha sido valorado pues por la Fundación. De hecho, hemos tenido la perspectiva de gente que sabe el sentir de los pacientes y que ha dado su visto bueno a ese documento y ha introducido matices, pero no es tan ambicioso. No sé si me estoy extendiendo. De todas formas, es magnífico esta reflexión, porque yo creo que es un paso más, igual que hay un paso más de guías, que es incorporar evaluación económica. Hay un paso más que es no adaptemos el lenguaje a los padres según lo que creemos los médicos, sino digamos los que los pacientes necesitan que le digamos en cada momento. Es decir, hagamos investigación cualitativa de esa parte que es realmente, es decir, qué necesito que me digas o qué necesito que nunca me digas que no se me va a olvidar. O sea, que es fundamental, porque realmente ahora mismo la información para padres, la mayoría de las veces que adaptamos el registro a una circunstancia que un paciente lo pueda entender. Yo creo que el valor, de todas formas, de esta guía ha sido contar con Jorge y con otro representante de padre desde el primer momento, y eso es un paso fundamental. Pero ese otro paso, que es un paso más, pues yo creo que van a coger el testigo, ¿verdad? Claro, voy a comentar un poco lo que Patricia ha dicho y Javier ha dicho. Realmente nosotros hemos contado con la potencia de Jorge y además la experiencia de una consultoría, es decir, la Fundación Irene Mejía, pero claro, mantiene esa pregunta. Hicieron un estudio sociológico becado desde el punto de vista de cuáles eran las necesidades de información, pero claro, estamos hablando de posterior al paciente. Hay recomendaciones sobre cómo gestionar con un plan de cuidado a los niños como sobrevivientes con algún tipo de secuela, pero desde esa perspectiva, desde la salida del hospital, ¿no? Y además la experiencia de un buzón que tienen, que además llama mucho la atención, como pasa con todas las cosas en la web, hay muchísimas preguntas de latinoamericanos que preguntan información o segunda opinión o dónde pueden dirigirse o qué secuelas son las más habituales. Eso sí tenían experiencia y está incluido dentro de las recomendaciones de la guía, a partir de ese estudio sociológico, ¿no? Fundamentalmente. Pero no esa fase que tú has mencionado. Ahí no lo hemos abordado. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues...